biomoléculas. El universo está formado por elementos químicos. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Vamos a ver un pequeño video. Me avisan si se escucha. ¿Ya? Licenciado, no se escucha. ¿Ahí se escucha o no se escucha? No. ¿Se escucha ahí? No se escucha, Lice. ¿Cómo? No se escucha, Lice. Ya. Espérense un ratito, déjenme dejar de compartir. Ya les vuelvo a compartir, no activé el sonido. Esta cosa hay que activarle el sonido ahora, ya no, se me escapa, ¿no? Ahí sí, ahora sí le activé el sonido. Ya. Un ratito que estoy alzándole el volumen. Ya. Ya ahí está, ahora sí. Bien, ahora sí vamos a compartir. El universo primitivo era muy simple, una gran masa gaseosa uniforme hecha casi solo de hidrógeno y helio. Las nebulosas primitivas, hechas de hidrógeno y helio, se condensan y en su interior se forman estrellas. Una estrella no es más que una masa gaseosa condensada por efecto de su propia atracción gravitatoria. Al aumentar la presión en el centro de una estrella, sube también la temperatura y llegan a alcanzarse con facilidad temperaturas de varios millones de grados. Y en estas condiciones, los núcleos de hidrógeno llegan a fusionarse entre sí. La estrella se convierte en un reactor nuclear, en el que a partir de cada 4 núcleos de hidrógeno se produce un núcleo de helio y energía.
En el universo primitivo se produjo un proceso similar. Hoy día, en el centro de la mayoría de las estrellas, el hidrógeno se convierte en helio a través de estos mecanismos de fusión nuclear. Se trata del mismo proceso que en la Tierra utilizamos con fines militares para producir bombas termonucleares, las famosas bombas H. El universo primitivo convirtió parte de su hidrógeno en helio. Hoy día, ese mismo proceso sucede en los interiores estelares, que convierten también parte de su hidrógeno en helio. Pero las estrellas van más allá. Las estrellas ligeras, como el Sol, después de convertir parte de su hidrógeno en helio, logran fundir el helio y lo convierten en carbono, oxígeno y en otras sustancias. Al final de su existencia, las estrellas ligeras devuelven al universo parte de su material. De esta manera, el universo pasa a tener no solo hidrógeno y helio, sino que se enriquece en estas otras sustancias que se han fabricado en el interior de las estrellas. Las estrellas masivas, con más de 8 veces la masa del Sol, terminan su existencia en explosiones cataclísmicas, llamadas explosiones de supernova. Y en el curso de estas explosiones se producen todos los elementos químicos de la tabla periódica. Todas estas sustancias nuevas se incorporan a las nebulosas que pueblan el medio interestelar. Y de esta manera, las estrellas que se forman a partir de las nebulosas enriquecidas ya cuentan con esos elementos químicos que no son solo hidrógeno y helio. Así que todas esas sustancias que tanto nos interesan a los seres humanos, desde el calcio de los huesos al oro de las joyas, pasando por el hierro que llevamos en la sangre, proceden en realidad del interior de las estrellas. Bien, seguimos. Como ustedes pudieron analizar, la materia está compuesta principalmente por cuerpos susceptibles de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracterizan por un conjunto de propiedades físicas y químicas perceptibles a través de los sentidos. Si vieron que en las nebulosas la mayor parte del compuesto es helio, y como están sometidas a altas temperaturas y presión, temperaturas que pasan los millones de grados centígrados, llega un momento en el que el helio y el hidrógeno se fusionan, ¿sí? Logrando hacer un estallido nuclear, pero no es un estallido nuclear como sucede con las bombas nucleares que han hecho explosión aquí en la Tierra a través de la mano del hombre. No, son 1000 veces más poderosas esas explosiones, ya que a tal punto que el helio y el hidrógeno presente en esas nebulosas forman los demás elementos, ¿sí? Y los elementos, más que todos los elementos de la tabla periódica, se forman o se han formado en esas explosiones cósmicas, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el origen, organización y características? Dentro de ellos tenemos las características de la materia. Vamos con la primera, la complejidad y la simulación de la molécula es una de las características, ¿sí? Otra tenemos que las propiedades de la materia pueden ser generadas o generales o específicas. Las propiedades generales o extensivas de la materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos, como lo son, por ejemplo, la masa, el volumen, peso, porosidad, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad, entre otras. ¿Sí? Esas son las características comunes de los elementos de la materia, ¿sí? Estas serían las propiedades generales o específicas. Las propiedades específicas intensivas de la materia son las características que diferencian un cuerpo de otro y son agrupadas en propiedades físicas y químicas. Dentro de la física, ¿cuáles son? ¿O cuáles tenemos? Son las que definen la estructura medible de un objeto, por ejemplo, el olor, la textura, el sabor, el estado físico de un elemento, ¿sí? Si se han dado cuenta, por decir, cuando hay presencia de
de un elemento radioactivo, el ser humano lleva instrumentos para medir el nivel de reactividad, ¿sí? Cuando es leve, en ese instrumento se ve, se nota cuando la radioactividad es leve, moderada o alta. Cuando es alta ya no siguen, no están ahí presentes. Y cuando es leve, sí les dan un tiempo prudente a cada persona para que esté ahí, ¿ya? A eso se refiere con estas propiedades físicas, ¿no es cierto? Del olor, la textura, el sabor, ¿ya? También tenemos las propiedades químicas, son las que cada sustancia tiene con respecto a otras sustancias, con la habilidad de crear nuevas, por ejemplo, la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre otras. Esa es la propiedad química, la oxidación. ¿Cuáles son esos? Los metales, ¿sí? La combustibilidad, tenemos ahí los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Sí. Tenemos aquí niveles de organización de la materia. Tenemos cuáles son. Tenemos aquí las partículas subatómicas, los orgánulos, la celular y la tisular. Vamos a ver cuáles son esos niveles de organización. Cada uno de los niveles de organización de la materia se puede estudiar desde diferentes ámbitos, así que mientras que el nivel de organización atómico y subatómico se afrontan desde la física, la célula se afronta desde la citología, y el nivel molecular se estudia desde la química o desde la bioquímica, y eso es lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a ver cuál es el primer nivel. Bueno, aquí tenemos los niveles de organización de la materia. Tenemos aquí desde más pequeño, átomo, molécula, órganos, tenemos las células, tejidos, después tenemos los órganos, el sistema de órganos, los organismos, la población, una comunidad, y la comunidad tenemos el ecosistema, y dentro del ecosistema o la unión de ecosistemas se forma la biosfera. Esto es a nivel macro, ¿sí? Bien, esa es la organización de la materia. Cada uno de los niveles de organización de la materia puede estudiar, bueno, ya dijimos eso, vamos acá. Partículas fundamentales, los componentes de quarks y los leptones, que son los constituyentes fundamentales de la materia. Especies de electrones se unen para formar electrones, y especies de quark que unen para formar neutrones y protones. La física es la ciencia que se encarga del estudio de este ámbito junto con el nivel atómico y subatómico. Ahí tenemos un átomo. Ya el subatómico, este nivel es el más simple de todo y está formado por electrones, protones y neutrones, que son las distintas partículas que configuran el átomo. Todos nosotros estamos formados por estos átomos. El átomo, ¿qué es un átomo? Bueno, es un átomo atómico, es un átomo de oxígeno, de hierro, de cualquier elemento químico a nivel biológico. Podemos llamar a los átomos como bioelementos y clasificarlos según su función. Si cumplen una función estructural, son bioelementos. Si cumplen una función estructural y catalítica, son bioelementos secundarios. Si cumplen solo una función catalítica, son oligoelementos. El nivel molecular consiste en la unión de diversos átomos diferentes para formar, por ejemplo, el oxígeno en estado gaseoso, el dióxido de carbono o simplemente carbohidratos, proteínas, lípidos. Las moléculas pueden ser orgánicas, tenemos la glucosa, las grasas inorgánicas, ¿sí? Eso es lo que vimos en la parte superior. Tenemos aquí los orgánulos, estructuras subcelulares u orgánulos
no es uno de los niveles de organización que tradicionalmente se incluyen, ya que está a medio camino entre las moléculas y las células. Se puede considerar como un paso más, ya que supone la unión de varias moléculas para formar estructuras más grandes, como los orgánulos de las células, membranas plásticas, aparatos de Golgi. La citología y la biología celular se encarga del estudio de las células u orgánulos que las componen. Ya terminamos. Nivel celular. Las células o las moléculas se agrupan en unidades celular con vida propia y capacidad para autorreplicación. Las células pueden ser eucariotas y procariotas. Eso ya ustedes ya han visto, ¿cierto? ¿Sí? Verán que vamos a nivel desde el átomo hasta los ecosistemas. Las células se organizan en tejidos epitelial, conectivo, nervioso, muscular. Ya se va formando las células. Después de la célula, ¿qué viene? Los órganos. Los órganos o los tejidos están estructurados con órganos, corazón, vaso, pulmones, cerebro, riñones. Es lo que vimos en el cuadro anterior. Ya hasta llegar al ecosistema tenemos sistema de órganos. La unión de sistemas de órganos, dice, es una estructura en aparatos o sistemas más complejos que llevan a cabo funciones más amplias. Tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿ya? Tenemos aquí, bueno, la característica de los seres vivos, para terminar, ¿ya? Cuando se compara los seres vivos con la materia inerte, se descubren una serie de características diferenciadoras de los organismos vivos. Tenemos aquí la complejidad molecular. Los seres vivos están compuestos por los mismos átomos y moléculas que la materia inerte. Sin embargo, los organismos vivos poseen macromoléculas orgánicas como proteínas y ácidos nucleicos, que son exclusivas de la vida, ¿ya? Y responsables del funcionamiento de los seres vivos. Aquí tenemos entonces cuáles son las exclusivas, las proteínas y ácidos nucleicos que tienen los seres vivos, y eso no tienen los seres vivos, o sea, la materia o los átomos. Nivel de organización. La materia viva se organiza en una serie jerárquica de niveles estructurales, desde la más sencilla a la más compleja. Estos niveles incluyen macromoléculas, células, organismos, poblaciones, ecosistemas. Cada nivel está formado por todos los inferiores y forman parte de todos los superiores. Sin embargo, cada nivel aparecen propiedades que no existen en los niveles inferiores. Tenemos el automantenimiento. Los seres vivos intercambian materia y energía con su medio. La materia y energía se utilizan en reacciones químicas que en conjunto constituyen el metabolismo. Eso es de los seres vivos también, ¿no es cierto? Sí, esta característica. El metabolismo permite que los seres vivos se automantengan construyendo su propia materia orgánica, realizando sus funciones y expulsando los desechos al exterior. La reproducción también es de los seres vivos, eso ya hemos visto, nos vamos a tocar. Una característica exclusiva de los seres vivos. Ciclo vital, todos los seres vivos nacen, crecen, reproducen y mueren. Relación, sensibilidad. Son capaces de los seres vivos, los organismos vivos son capaces de intercambiar información con el medio que les rodea. La información que reciben se denomina estímulo y lo que elaboran son respuestas. Gracias a esta sensibilidad, los seres vivos pueden detectar cambios en el medio y adaptarse a ellos, lo que le da la capacidad de autorregulación, ¿sí? Bueno, lo que van a hacer ustedes es un pequeño organizador gráfico del tema de ahora, pero para
ayudarles más, la parte más crucial está de aquí, ¿no es cierto? Sí, por aquí estaba el de aquí. Este cuadro es el fundamental, ¿ya? Este cuadrito me lo hace. Este sería la parte medular del tema de hoy, ¿sí? Ya, háganle un capture o si no espere que yo le envíe el video, pero es preferible que le envíe el video, que haga el capture, ¿ya? Para hacer la tarea. ¿Ya hizo el capture? Para irnos. Sí, Lice. Bueno, déjenme salir de aquí. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, creo que es el jueves o viernes. Déjenme parar la grabación. Pasen bien, se me cuidan.